Muy buenos días y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta tercera jornada del primer coloquio de Historia y Filosofía de la Matemática, organizado por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú, y la Universidad de Magallanes de Chile. Este coloquio es de carácter internacional y cuenta con la participación de expositores de 7 países: Panamá, México, Colombia, Guatemala, España, Perú y Chile. Además, participan más de 1,800 asistentes que nos siguen a través del fanpage de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Quien les habla, Walter Arriaga Delgado, de Chiclayo, Perú, y docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Estaré, pues, en oportunidad que me ha brindado el comité organizador de este primer coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática. Y arrancamos con la primera conferencia de esta mañana, el tema, el realismo matemático, a cargo del doctor Miguel León Ontiveros. El profesor Miguel León Ontiveros es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Academia Mexicana de Lógica, profesor de Filosofía de la Ciencia y de Filosofía de las Matemáticas en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Círculo de Altos Estudios en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Pontificia Católica de Perú. Miembro del Taller de Filosofía de las Matemáticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Sociedad Peruana de Epistemología y Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus líneas de investigación son filosofía de la ciencia, filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas, filosofía del derecho. Es autor de varios artículos de su especialidad en diversas publicaciones académicas. Es ponente tanto a nivel nacional como a nivel internacional en sus líneas de especialidad. Entonces, dejo en el uso de la palabra al doctor Miguel León. Adelante, doctor. Bien, buenos días con todos. Profesor Arriaga, muchas gracias por la invitación, por la presentación y bueno, para mí es un gusto y un honor que estar acá entre personas interesadas por aspectos, en este caso, en la filosofía de las matemáticas. En general, este asunto de la filosofía, de las matemáticas es amplio, hay diversas materias. En mi caso, lo que voy a hacer es primero exponer y dar una razón de por qué existen los objetos matemáticos, pero haciendo ciertas distinciones. Y sin embargo, esta defensa de que existen docentes matemáticos no es una defensa dura, no es una defensa fuerte, sino es una defensa provisional, como muchas cosas en la filosofía. Bien. Bueno, de un tiempo a esta parte, lo que nosotros conocemos como el método axiomático de Hilbert en adelante, son algunos aspectos que ya son definidos en la literatura, pero yo me voy a permitir recordar algunas cosas simplemente para tener algún grado de claridad. Axioma, por ejemplo, en la axiomática actual no es un enunciado, digamos, verdadero o falso, que en realidad no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? A ver, por favor, apaguen su audio, por favor.
A ver, solicitamos por favor al cuerpo técnico, por favor, poder solucionar este impasse. Silenciar ahí Tomás Vilca. Ya, ok, ya desapareció el ruido, pero ok, se entiende que en este tipo de eventos ocurre eso. Bueno, entonces decía que axioma en matemáticas, al menos como se sabe, nota a pie de página, Hilbert fue uno de los más importantes matemáticos de este siglo, y creador de lo que se conoce la actual axiomática, que sustituyó a la axiomática de Aristóteles, ¿ya? Pues los axiomas, digamos, por ejemplo, que 0 es un número natural, no es ni verdadero ni falso. Simplemente son enunciados que se aceptan sin demostración. Asimismo, los axiomas hacen referencia a objetos para los cuales no hay definición, y, por ejemplo, número natural. Y a esto se les conoce como conceptos primitivos. La demostración se entiende también como una secuencia finita de líneas en la cual cada línea o es un axioma o es el resultado de la derivación digamos, de una línea anterior más las reglas de inferencia aceptadas. Y el teorema, pues, es un enunciado que se deriva de los axiomas. Si bien es cierto, en la práctica matemática se habla de lemas, proposiciones, ¿no? Estos no son más que en el fondo teoremas, es decir, que los lemas, ¿no?, también son lo que son los teoremas, son enunciados que se derivan de los axiomas, al fin y al cabo. Pero claro, la práctica matemática pues nos hace distinguir entre lemas y teoremas, ¿no? No obstante, técnicamente son lo mismo. También cuando hablamos de validez, tenemos pues de que un argumento es válido si es satisfecho en todas sus interpretaciones, es decir, que cuando hay un modelo que hace que las premisas sean verdaderas, ¿no? Y a esto también pues se agrega una noción de corrección semántica, que es la traducción que manejo del soundness, que es un argumento que es correcto semánticamente cuando es válido y además no tiene premisas falsas. Recordemos que la validez no necesariamente implica que las premisas sean falsas, ¿ya? Sino que la validez puede tener premisas falsas, ¿no? Y no obstante ello, el argumento lógicamente es correcto. En el caso de la corrección semántica, lo que tenemos es que además de que sea válido, tiene que ser las premisas verdaderas. Y bueno, la noción de consecuencia lógica, pues lo que tenemos es que beta es consecuencia de una fórmula si para cada interpretación que satisface alfa, entonces también satisface beta. Bien. Esta idea de emplear conceptos primitivos no lógicos está pues a lo largo de las diversas teorías de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la mecánica newtoniana está el concepto de fuerza y masa, que son conceptos no definidos, son conceptos asumidos, y que no está mal, que es propio de la axiomática que empleamos a la fecha. Igual en la teoría genética, en la teoría euclidiana, en la aritmética de Peano, a la que más me voy a referir, como los conceptos de cero, número natural, sucesor. Igual en el caso de la teoría de conjuntos, que nos es más conocido, ¿no? Los términos de conjunto, pertenencia, son conceptos primitivos que no están definidos en la misma teoría, en la teoría estándar de conjuntos, la ZFC, ¿no? La Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Así pues, cuando nosotros vemos la axiomática, por ejemplo, de Peano, aquí Peano tiene que haber sido escrito, digamos, con P mayúscula, en honor a Giuseppe Peano, el matemático italiano que diera esta axiomática a fines del siglo XIX. Bueno, pues tiene pues varios conceptos primitivos, como por ejemplo el número natural, cero y la relación sucesor. Sabemos que es una relación, pero digamos en la misma
en la misma teoría no se define pues qué es la sucesión, ¿no? ¿no? Tenemos una idea intuitiva de que la sucesión es el siguiente, ¿no? Aquel, digamos, 3 es el sucesor de 2, etcétera. Pero no hay una definición de ella, ¿no? En la misma teoría, que podemos tener perdón, que podemos tener alguna noción de lo que es un sucesor, sí, seguramente, pero finalmente no hay una definición. Lo mismo ocurre con cero y lo mismo ocurre con número natural. Si nosotros vemos los 5 postulados de Peano, pues lo primero que se nos dice es de frente, ¿no? Las cosas. Cero es un número natural, sin previamente haber definido cero, ni tampoco un número natural. Pero esto lo entendemos como algo intuitivo. No obstante, en matemáticas y el método axiomático marca una distancia de la intuición con respecto a la intuición. Frege, que utilizaba, Gottlob Frege, el otro gran matemático y filósofo de las matemáticas alemán, él sí aceptaba intuiciones, ¿no? Igual que Kant, por ejemplo, mucho antes que él, e igual que Aristóteles, mucho antes que los dos últimos. Pero el método axiomático actual se caracteriza por hacer a un lado la intuición y la evidencia, ¿no? No hay verdades por evidencia, en matemáticas mucho menos. Y así, por ejemplo, el quinto postulado, o el axioma, que es el principio de inducción matemática, es el menos intuitivo de todos, ¿no? Que lo que hace es que a partir de dos premisas, ¿no? Se pueda hacer una generalización para todo el dominio de los números naturales. Entonces, a partir de lo que es la axiomática, la idea fue volver más riguroso y menos desencantado, o más desencantado, mejor dicho, las matemáticas. Ya no era una matemática metafísica, como podría haber sido hasta el siglo XIX, sino era una matemática más rigurosa, ¿ya? Con lo cual, la postura que estoy defendiendo, pues, no iría de la mano con la axiomática, porque lo que yo estoy tratando de defender es de que sí hay metafísica en las matemáticas, y esto significa que los números naturales o cualquier otro objeto natural, como los pares ordenados, como las matrices, etcétera, existen, ¿no? Bien. Bueno, asimismo, cuando nosotros hablamos de una teoría completa, esto quiere decir de que la teoría es capaz de responder si cada enunciado que se le presenta le pertenece o no, ¿no? La completitud sintáctica significa de tener a P o no P como un teorema. La completitud semántica significa de tener a todas las verdades como teorema, ¿no? La idea de una completitud semántica es cualquier verdad, por ejemplo, en la aritmética o por ejemplo en la teoría de conjuntos, debiera ser parte de la teoría de la aritmética o de la teoría de conjuntos. Entonces, y la relación entre lo uno y lo otro, ¿no? La completud semántica es una condición necesaria, pero no suficiente, perdón, sintáctica, es una condición necesaria, más no suficiente, de la completitud semántica. Bien, y aquí pues una distinción breve entre verdad lógica y verdad teórica, ¿no? Una verdad lógica que tiene que ver mucho con la idea de validez es que uno puede tener, por ejemplo, modus ponens, donde la premisa primera puede ser falsa, ¿no? Y no obstante, la conclusión puede ser verdadera, mientras que en una verdad teórica se exige que las premisas sean verdaderas, ¿correcto? Entonces, digamos que la verdad teórica presupone a la verdad lógica, mas esta no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Ahora, lo interesante también, y ustedes también lo saben mucho mejor que yo, es que las matemáticas tradicionales, o sea, las que se enseñan en las facultades, son a veces contraintuitivas con el sentido común. Es decir, la pregunta sencilla de ¿cuánto es 4 más 1 en el grupo Z4? Es el grupo de Klein, o parecido a uno del grupo de Klein, Félix Klein. Bueno, no es 5, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos en un grupo muy, digamos, definido así, ¿no? Y en la operación binaria de esto que llamamos suma, o que podemos llamar suma, pues, que solamente se admiten digamos, cierto tipo de resultados en el conjunto solución, vamos a llamarlo así, ¿no? Y sin embargo,
en el sentido no matemático, en el sentido común, 4 más 1 es igual a 5, ¿no? O sea, esto también sirve para hacer nuevamente la distinción entre lo que es la intuición y lo que es el rigor matemático. El rigor matemático, una vez más, no tiene que ir de la mano con la intuición del sentido ordinario. Vamos a llamar de las personas que no sabemos, no somos matemáticos. Yo no soy matemático, algo del asunto sé, pero no soy matemático. ¿Ya? Entonces, este grupo me gusta mucho porque ejemplifica y rompe la idea, me parece bastante clara, de que en las matemáticas debe jugar un rol importante la intuición. Y no es el caso, no es el caso. Y claro, la pregunta es, ¿existen los grupos? Como el grupo Z4 existe. ¿Y en qué sentido existe cuando, o sea, digamos, la pregunta la planteamos como existe el grupo 4, Z4, ¿y en qué sentido estamos empleando el término existir en la pregunta nomás, para, en todo caso, saber dar una respuesta? Y claro, y normalmente hay axiomas, ¿no? Que son axiomas de existencia, ¿no? Por ejemplo, el conjunto vacío, ¿no? Existe el conjunto vacío. Y parece estipulativamente, ¿no? Es decir, sin necesidad de justificar nada, pues asuman que, o asumimos, o tenemos que asumir que el conjunto vacío existe. Y cuando estamos en alguna clase de álgebra, pues también ocurre lo mismo. Sea el grupo Z4 y nadie le puede decir al profesor, oiga, pero esto realmente existe porque es contraintuitivo, ¿no? ¿Y por qué? Esto más parece un juego que algo serio. ¿Y por qué existiría? ¿No? O sea, ¿por qué? Y nada, y aquí hay una distinción muy importante que me parece que debemos hacer, ¿no? Entre el realismo operativo y el realismo filosófico. Realismo en el sentido de que estamos afirmando de que algo existe, pero cuando decimos operativo, decimos en qué sentido. O sea, para efectos de la clase, vamos a asumir que, y del curso, y de la materia, vamos a asumir que los conjuntos existen, que el conjunto vacío existe, que el grupo Z4 existe, pero no me pueden decir, no me pueden pedir una explicación de ello. Y a eso le llamamos realismo operativo. Entonces, y esto es muy usual acá, por lo menos en Perú, en los cursos de matemática, el profesor, el texto, lo que dice, pues, existe tal objeto matemático. Y sin dar ninguna explicación al respecto. Eso no está mal. Y a eso le llamamos realismo operativo, porque es necesario decirlo así en el discurso que maneja el estudiante con su texto o el estudiante con el profesor. Es necesario. Y ese realismo operativo. Pero muy distinto a ello es dar una razón para ello. Es decir, ¿por qué creo o por qué no creo que el conjunto vacío no existe? Ni siquiera los conjuntos existen. Tampoco existen los grupos. El grupo Z4 igual tampoco existe, etcétera. Si doy una razón, y si lo hago, si utilizo el término existencia en un segundo sentido, ahí ya no estoy hablando de un realismo operativo que me sirve para fines de darme a entender con mis pares, mis estudiantes, mi profesor, etcétera, sino para darme a entender con filósofos. Ya es un discurso de filosofía de las matemáticas. Y a ese le llamamos realismo filosófico. Entonces, cuando hablamos del realismo, en mi caso, no estamos hablando de un realismo operativo de aquel discurso que maneja el profesor con sus estudiantes o el profesor con sus pares, sino, el profesor de matemáticas me refiero, sino el filósofo de las matemáticas con otros filósofos de las matemáticas u otras personas interesadas en la filosofía de las matemáticas. Es un realismo filosófico. Bien. Esto sirve mucho para a veces responder ciertas preguntas, ¿no? Es decir, uno, que es válido que el estudiante y su profesor de la Facultad de Matemáticas hablen de la existencia de los objetos matemáticos, aun cuando no tengan un compromiso filosófico al respecto. Y eso es un realismo operativo. Muy distinto es lo que hacemos en filosofía, donde, ok, está bien, nosotros también podemos utilizar realismo operativo, pero esto no es ni un argumento a favor ni en contra, y eso es lo interesante, el realismo operativo no es un argumento ni a favor ni en contra
con respecto a sostener o no el realismo filosófico. Bueno, y esto es lo que le decía, ¿no? Que la distinción entre realismo operativo y realismo filosófico. Bien, ahora, con respecto al realismo, no solamente hay una versión, como se puede obviamente avisorar. Esta pregunta fue planteada por el filósofo griego Platón, quien era pues un estudioso de las matemáticas. No necesariamente fue un matemático que aportara, pero sí estaba al tanto de su desarrollo en su tiempo, digamos siglo IV antes de Cristo aproximadamente. Lo que hacía Platón era decirnos, digamos, y el título Platón como platonista, hay que hacer la distinción también. Platón es una respuesta o una versión del platonismo, ¿no? Parece un poco raro, ¿verdad? Pero no es así. Digamos, el platonismo tiene que ver con la afirmación de que los objetos matemáticos existen. No obstante, la manera de sustentar ellos son varias, ¿no? Y una de ellas es la de Platón, que obviamente fue la primera forma de sustentarlo, ¿no? Platón, pues, su versión del platonismo de Platón era que el mundo está compuesto por objetos ideales, que es posible el conocimiento, y a esto le llamaba episteme, pero, sin embargo, como quiera que todo lo que hacía el hombre era una suerte de pálido reflejo de este mundo ideal del cual había sido arrojado, pues ni siquiera los trabajos de las matemáticas de su tiempo eran pues fiables, ¿no? Porque podía ser que tengan un error humano. Por eso es que no necesariamente las matemáticas griegas eran tal cual la expresión, ¿no? Exacta del conocimiento matemático. Ahora, si se ve bien esto, se parece mucho a lo que hace Gödel posteriormente, pero eso lo vamos a decir en un momento. Bien. Ahora, hay dos argumentos que me gustaría abordar adicionalmente que sustentan la razón por la cual debemos creer o aceptar de que los objetos matemáticos existen. Y esto ya no es matemáticas, es decir, ya no interesa el realismo operativo, ya que no es un argumento ni a favor ni en contra, sino lo que nos interesa son los argumentos filosóficos. Primero está el argumento de la indispensabilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos a precursores como Gottlob Frege, John von Neumann, el matemático bastante conocido, creador de teoría de juegos, en fin, una enorme cantidad de asuntos matemáticos, o temas matemáticos. Rudolf Carnap, que fue un filósofo del empirismo lógico. Kurt Gödel, que fue un matemático y lógico, uno de los más importantes en toda la historia de la lógica. Pero finalmente los que proponen con mayor tino esto fueron, y es la versión que vamos a manejar, de los filósofos norteamericanos Hilary Putnam y Willard Quine. En la versión no epistémica, vamos, en filosofía existe este tipo de planteamientos, ¿no? Decimos pues que uno, hay teorías científicas verdaderas, partamos de ello, ¿no? S, que significa que es una teoría científica, es verdadera. Dos, entre ellas, algunas son tal que las teorías matemáticas les son indispensables para ellas. Por ejemplo, en el caso de la física, ¿no? La física es indispensable, ¿no? Perdón, las matemáticas es indispensable para la física. Ahora, los primeros, o sea, S, ¿son verdaderos? Sí, solo sí. El segundo también es verdadero, ¿no? Ahora, el que una teoría matemática sea verdadera, pues esto es siempre y cuando sus objetos existan, ¿no? Y a partir de 1, 2, 3 y 4 podemos sustentar o concluir que los objetos de la matemática existen. Como bien hay ciertas premisas que se introducen de carácter metafísico, pero esta es la idea de la indispensabilidad como argumento. Ahora, también hay una versión epistémica, ¿no? Que es parecida a la anterior, pero en términos de justificación. Estamos justificados en creer que algunas teorías de la ciencia son verdaderas.
Dos, entre ellas algunas, ¿no?, de las teorías son tales que las teorías matemáticas les son indispensables, como por ejemplo el caso de las matemáticas para la física, las matemáticas para la economía, las matemáticas para la biología. Estamos justificados en creer que los primeros, la física, la biología, etcétera, son verdaderos si es que estamos justificados en creer que los segundos, las matemáticas, son verdaderas también. Cuarto, estamos justificados en creer que la teoría matemática es verdadera si estamos justificados en creer que su objeto existe. Claro, teoría modelo, ¿no? O sea, digamos, un sistema axiomático es verdadero si es que es satisfecho por algún modelo, por alguna estructura matemática, ¿no? Y cinco, pues estamos justificados en creer que el objeto de las matemáticas existe, ¿no? Esta es la versión epistémica, que como ven es parecida a la no epistémica. La diferencia es que en este segundo hablamos de justificación de una creencia o creencias justificadas. Adicionalmente a esto, vamos a explicar brevemente el argumento de la imposibilidad. Esto es una versión muy sucinta de lo que hizo Gödel en el año 31 con respecto al primer teorema. Es decir, que hay verdades que están fuera de la teoría, que contradice una característica deseable de la teoría, que es precisamente la completitud semántica, ¿ya? Que todas las verdades de una teoría deberían pertenecer a esta, ¿no? En cambio acá no, lo que hizo Gödel es decir que hay por lo menos una verdad matemática, en la aritmética, por ejemplo, que no pertenece a la aritmética, ¿no? Y aun cuando lo introduzcamos como un axioma, pues aparece, digamos, es un beta que se agrega como un axioma, aparece un beta prima, distinto a beta, que sale, se escapa, verdadera, y se escapa a la teoría. Y así sucesivamente, o sea, ingresamos beta prima como un axioma, y aparece un beta tercero, beta cuarto, beta, etcétera, etcétera. Y a eso se le llama incompletitud esencial, es decir, no hay cómo eludir ello a partir de la axiomática de Peano. Y esto también ocurre en la teoría de conjuntos, ¿ya? Bueno, decimos que si ocurre en la teoría de conjuntos, pues tendría que ocurrir en el álgebra también, que también utiliza la teoría de conjuntos, y en diversas teorías de la matemática que utilizan como base la teoría de conjuntos, por ejemplo, las probabilidades. Bien. Entonces, lo que hace grosso modo Gödel en su demostración, este simplemente es un esbozo, es que etiqueta todas las fórmulas de la aritmética, las etiqueta. Y esta etiquetación le sirve para traducir la fórmula de la aritmética que tiene enunciados lógicos y aritméticos a números que se rigen por las leyes de la aritmética. Y a partir de ello es que él logra precisamente mostrar de que hay por lo menos un enunciado verdadero en la aritmética, pero que no es demostrable a partir de los axiomas de la aritmética, ¿no? Entonces, creo yo que lo voy a poner así en estos términos para poder un poco abreviar mi presentación. Bien. Pero, digamos, aquí tenemos dos argumentos. Dejamos de lado el de Aristóteles porque, digamos, perdón, el de Platón, porque en mucho tiene un valor histórico interesante para la filosofía, pero no necesariamente interesante para el filósofo de las matemáticas, creo yo. Puedo estar equivocado, pero quiero dejar de lado la versión de Platón sobre el platonismo. Y quiero quedarme con estos dos argumentos el argumento de la indispensabilidad, que las matemáticas, los objetos matemáticos existen en la medida que la matemática es indispensable para la ciencia, para las teorías científicas que son verdaderas. Y el argumento de la imposibilidad. Pero haciendo un acotación en lo siguiente, ¿no? Acá lo que voy a defender es un realismo abductivo. ¿Y qué significa? El término de realismo abductivo yo lo he escuchado con mayor sustento en Mario Bunge. No cuando hablaba él de la filosofía de las matemáticas, sino cuando él hablaba del realismo en las teorías científicas. Es decir, que los protones existen, los elementos
las partículas elementales existen, etc. Pero no. Entonces, mi idea es traer esta noción bungeana a las matemáticas para defender un realismo débil. ¿Por qué? Porque cuando uno dice abducción, ¿ya? Que es algo así como la inferencia a la mejor explicación posible, esta inferencia genera una conclusión, pero derrotable, revisable, retractable. Pro-tem o provisional. Podríamos sostener, o en mi caso, sostengo, que los objetos matemáticos existen, pero esta conclusión no está garantizada. Es una conclusión no concluyente, podría cambiar. Pero es lo mejor que podemos hacer muchas veces en filosofía. ¿Por qué? Por lo siguiente, si vemos en el caso de el argumento de la indispensabilidad, no hay algo así como una operación deductiva que diga, como un modus ponens, se sustenta de este modo la demostración de que los objetos, como por ejemplo los números naturales, existan. Porque en el argumento de la indispensabilidad hay ciertas premisas que tendríamos que aceptar, pero ya con un compromiso filosófico, y en este caso con un compromiso realista. Correcto. Bien. En el caso de la prueba de imposibilidad, es decir, que no hay tal cosa como la completitud semántica, es decir, que hay verdades en la aritmética que no son derivables de la misma aritmética. Esto es el hecho, digamos, llamativo, el hecho sorprendente en términos de Charles Sanders Peirce. Apelo acá a Charles Sanders Peirce porque argumentos o inferencias llamadas abducción. El filósofo, matemático y lógico norteamericano de finales del siglo XIX. Y este hecho sorprendente, lo que nos hace es decir, ¿y por qué esto ocurre? ¿No? Buscar una explicación de por qué. Y una explicación sería la que dio Hao Wang, un discípulo y amigo de Kurt Gödel, es que la axiomática, los axiomas no capturan todas las propiedades de los objetos matemáticos. Por lo tanto, habría dos tipos de matemática, y esto siguiendo a Francisco Miró Quesada. Una matemática que está axiomatizada y que es la que tenemos en todos los textos y papers de matemáticas, y una matemática no capturada en razón de la incompletitud que está allí. ¿Ya? Bien. Si hay esta distinción que se basa en la idea de verdades no capturadas, la incompletitud de Gödel, que dicho sea de paso, es una demostración lógica y matemáticamente rigurosa, ahí no hay, o sea, hay que distinguir entre lo que hizo Gödel como una demostración de teoremas tal cual como se maneja en las matemáticas, y la interpretación de estos resultados teóricos, ¿no? Entonces, si ocurre pues esta distinción entre unas matemáticas axiomatizadas, capturadas, y aquellas que no son capturadas, que se escapan a la axiomática, entonces esto quiere decir, y aquí viene la parte abductiva, de que se sugiere la existencia de objetos matemáticos, como por ejemplo los conjuntos. Entonces, hay aspectos de los conjuntos que son capturados por la teoría ZFC, Zermelo, Frankel y Church, pero hay otros aspectos que no son capturados. Y sin embargo están allí. ¿Ya? Por lo tanto, existen los objetos matemáticos como los conjuntos. Y bueno, ya explicamos el tema del argumento de la indispensabilidad, que enlaza la idea de indispensabilidad, asimismo la idea de verdad, y vincula verdad con existencia. Bien. Esto es lo que quería decirles. Muchas gracias por la oportunidad y quedo atento a las preguntas que hubiera. Gracias. Muy bien, doctor. A continuación vamos a formular
las preguntas del público asistente en esta mañana. Bueno, hay una pregunta que dice, así como se tiene el realismo matemático, también se tiene el antirrealismo matemático. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sí, en la manera más directa de las cosas, pues como que no es lo que yo defiendo, ¿no? O sea, es cierto, hay un realismo, hay un antirrealismo, hay una discusión, ¿no? Yo pienso que está equivocado, porque creo yo que hay argumentos, más argumentos a favor, nuevamente, ¿no? Ninguno, ni el antirrealismo ni el realismo son concluyentes. Es decir, no hay razonamientos deductivos ahí garantizados, ¿no? Pero creo que hay argumentos eh, de más peso en favor de un realismo, ¿no? Que, ojo, es distinto al realismo operativo. El realismo operativo, pues, no es ni un argumento a favor ni en contra del, del realismo, ¿no? Sino este es un realismo netamente filosófico. Ahora, digamos, la discusión está abierta, ¿no? Profesores importantes como, por ejemplo, Otávio Bueno, un filósofo brasileño que trabaja en la Universidad de Miami, él sostiene todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es decir, que los objetos matemáticos no existen, lo único que hay es una práctica matemática, un lenguaje matemático, y no tendríamos que buscar más explicaciones, ¿no? Y por ejemplo, los argumentos como la indispensabilidad lo maneja como, bueno, sí, pero podía no ser, ¿no? Lo que no me gusta de ese tipo de posturas es de que a todo le dan un mismo peso, ¿no? Es decir, lo que yo estoy buscando hacer es una distinción entre niveles de argumento, ¿no? O sea, nuevamente, pienso que, puedo estar equivocado, pero pienso que hay más argumentos a favor, no concluyentes, pero más a favor de un realismo que con respecto a un antirrealismo, ¿no? Bien, tenemos muchas más preguntas por aquí. Voy a leer de una en una. Dice José Luis Guevara, dice, ¿por qué traer un realismo científico a las matemáticas si no se ha demostrado que la matemática sea una ciencia? Bueno, a ver, nuevamente, no hay, digamos, la física demuestra que es una ciencia, ¿no? La física es la física, ¿ya? La sociología demuestra que es una ciencia, no, tampoco. O sea, no hay ningún conocimiento que se sustente así. Claro, normalmente lo que ocurre cuando, cuando alguien quiere demostrar, por ejemplo, que el derecho es una ciencia, allí hay un problema. Es que no es una ciencia, por eso esa necesidad de cientificizarse, ¿no? Ya. Yo creo que las matemáticas no tienen por qué demostrar que son ellas física, biología, ¿no? Y el argumento de la indispensabilidad ya da una pista al respecto. Es que sin matemáticas no hay ciencia. O sea, sin matemáticas no hay física, no hay biología, no hay ciencia de la computación, no hay nada de esas cosas. Entonces yo creo que incluso las matemáticas estarían por encima o por detrás, digámoslo así, como una condición necesaria, sine qua non, con respecto a las ciencias empíricas, ¿no? Ahora, en filosofía, por ejemplo, a mí me gusta un autor llamado Paul Hoyningen-Huene, quien en un librito llamado Systematicity del año 2013, si la memoria no me falla, muestra claramente en el primer capítulo cómo es que la noción de ciencia ha ido variando. En la época de Aristóteles, la ciencia era las matemáticas, verdades duras, inmutables, permanentes. Ahora la ciencia se caracteriza por su falibilidad. Tenemos a Kuhn, a Popper, a Peirce. La característica esencial de las ciencias empíricas es su derrotabilidad. Por ejemplo, la física, que es la ciencia más avanzada, empírica, pues no tiene más de 100 años en cuanto a sus mejores verdades, es decir, la mecánica cuántica y la relativa. Perdón, claro,
Y sin embargo, las matemáticas tienen verdades de más de 2000 años. Los números primos son infinitos. Eso se sabe desde antes de Aristóteles. Perdón, desde la época de Aristóteles, o quizás antes. ¿Ya? Y nadie ha derrotado esa idea, esa verdad. Pero no hay nada en la física que date de Aristóteles, ¿correcto? Entonces yo no me esmeraría mucho en demostrar que las matemáticas sean científicas como lo es la física. Porque para empezar, las matemáticas no son lo derrotable que es la física. Las matemáticas tienen conocimientos mucho más antiguos y todavía vigentes que, por ejemplo, la física. No sé, esa es mi respuesta, ¿no? Bien, doctor, en ese sentido, ¿cómo evitar el error de ver la matemática como un lenguaje y como ciencia de manera simultánea? No creo que haya error ahí, al menos es mi perspectiva, ¿no? No creo que haya error. O sea, es posible ver a las matemáticas como un lenguaje, ¿ya? Ahora, también es posible ver a las matemáticas como una ciencia, pero en un sentido más platónico, ¿no? Ya no vigente. El error sería ser anacrónico, ¿no? Es decir, creer que la física es el paradigma de la ciencia y que las matemáticas, si quiere ser científica, tendría que arreglarse a ese paradigma, ¿no? Yo creo que ahí sí habría un error, ¿no? O sea, el error no es tanto en calificar a las matemáticas o ver a las matemáticas como lenguaje o como ciencia, sino la manera como empleamos el término lenguaje y el término ciencia a la hora de hablar de las matemáticas, ¿no? Bien, doctor, otra pregunta dice, el argumento de indispensabilidad como refuta el falsacionismo de Lakatos. A ver, el argumento de la disponibilidad, ¿cómo refuta el falsacionismo? Bueno, a ver, yo no he visto, en este momento, yo no he querido ver el tema, no hemos hablado del falsacionismo de Lakatos, ¿ya? Pero, a ver, el argumento del falsacionismo no ayuda al realismo. Tendríamos que entender el falsacionismo en las matemáticas de una manera muy particular que no ocurre como sí ocurre en la física, por ejemplo. Recuerden, por ejemplo, en la época de Aristóteles, ¿por qué una manzana caía? Porque era una suerte de predisposición o disposición interna a caer. Y en la época de Newton, ¿por qué una manzana caía? Porque la fuerza de la gravedad actuaba sobre este. Y en la relatividad, ¿ahora por qué cae? Porque hay un espacio curvo. ¿Ya? O sea, hay distintas lecturas, vamos a decirlo así, de manera muy suelta, para explicar un fenómeno. ¿Correcto? Ya, eso no ocurre en las matemáticas. Lo que sí ocurre en las matemáticas, hasta donde puedo decir, y eso es algo muy interesante, es, por ejemplo, hay demostraciones del mismo teorema, pero a partir de distintas teorías, como la teoría fundamental del álgebra. ¿Ya? Hay distintas aproximaciones, distintas maneras. Algo que ocurre en las matemáticas, por ejemplo, es que el mismo teorema se demuestra, pues, de 50 formas diferentes. La pregunta allí sería, ¿por qué en las matemáticas se buscan demostrar lo mismo, pero de distinta manera? Algunos dicen para comprender mejor el fenómeno. Y otros dicen simplemente para buscar esto algo así como una unidad en las matemáticas. Yo creo que en las matemáticas, más que falsacionismo, ocurre algo más interesante, diría yo, ¿no? Esta idea de tener algo así como hechos matemáticos que son demostrados de diversas maneras. Y que no hay tanto así como la sucesión de teorías, sino la ampliación de teorías. En las matemáticas hay algo así como una conservación del conocimiento que no ocurre tanto, aun cuando sea una finalidad, pero no ocurre tanto en las matemáticas.
con todo respeto lo digo en la física, ¿no? No hemos conservado nada de lo que ha hecho Aristóteles. Y hay quienes sostienen que la física newtoniana simplemente lo utilizamos porque hay que construir puentes y resulta ser más económico así que hacer los cálculos a partir de la física de la relatividad, ¿no? Pero que estricto sensu podríamos utilizar la teoría de la relatividad y olvidarnos de la física newtoniana, ¿no? Bueno, eso es cuanto a la pregunta de Lácatos, ¿no? Yo creo que no hay un falsacionismo en las matemáticas, como sí ocurre en el caso de la física, ¿no? Por ejemplo. Bien, Estefanía nos pregunta, ¿cuál es la relación entre el mundo abstracto de las matemáticas y el universo material? Bueno, ninguno, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista filosófico, el realismo, asumiendo que el realismo es verdadero, asumiendo, podría ser que este mundo, como lo conocemos, yo estoy ahora en la ciudad de Arequipa, nunca existiera o deje de existir y el mundo matemático todavía existiría, ¿no? Claro, esto siempre en la versión del argumento de imposibilidad de Gödel, ¿no? No así en el argumento de la indispensabilidad, porque el argumento de la indispensabilidad sí hace una relación entre teoría empírica verdadera y teoría matemática indispensable para esa teoría empírica, ¿no? Entonces, desde un punto de vista gödeliano, pues se acaba este mundo, o digamos que este mundo nunca existió, Arequipa, Perú, etcétera, y el mundo matemático sí, ¿no? Pero desde un punto de vista de la indispensabilidad, pues se acaba el mundo y también se acaba el mundo matemático, ¿no? Bien, por aquí, por otro medio, también nos están preguntando, dice, tenía el conocimiento de que axiomas son verdades que se aceptan sin demostración y teoremas son verdades que hay que demostrar. ¿Qué me puede comentar? Dice en el Zoom. Bueno, a ver, todo este asunto de enunciados que no son ni verdaderos ni falsos, que se aceptan, que simplemente se aceptan sin demostración, él plantea David Hilbert, pero él no lo plantea porque simplemente se le haya ocurrido, sino que lo que pasó es, el surgimiento de las geometrías no euclidianas. El quinto postulado era tenido como verdadero, pero la negación del quinto postulado daba lugar a una teoría consistente. La geometría de Lobachevsky, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la geometría de Riemann. Y ambas eran la negación del quinto postulado. Entonces, si el quinto postulado era verdadero, la de Riemann, la geometría de Riemann y la geometría de Lobachevsky eran falsas. Pero a su vez, cada una de estas teorías eran consistentes. ¿Cómo algo falso puede ser consistente? Entonces, para resolver este dilema, pues simplemente había que decir, bueno, estos postulados o axiomas, pues no son ni verdaderos ni falsos. De tal manera que negar algo que no es ni verdadero ni falso, pues no tiene ningún problema, no lleva a algo falso. ¿Correcto? Esa es la razón filosófica por la cual Hilbert y Maurice Pache, que fue un geómetra de la época de Hilbert, de fin del siglo XIX, postularon esta idea de que los axiomas para la nueva axiomática son enunciados que no son ni verdaderos ni falsos. Y en cuanto a los teoremas, sí, claro, los teoremas son eso, ¿no? Enunciados que requieren demostración. Bien, hay un comentario de Pablo Ruiz, dice, no comprendo por qué optas por un realismo. En otras palabras, no entiendo la afirmación, hay argumentos más a favor del realismo por sobre el antirrealismo, aunque ambas posturas no tienen argumentos concluyentes. Claro, lo que pasa en filosofía es de que, y es algo que no ocurre en matemáticas, es que la conjetura, por ejemplo, las conjeturas en general que se manejan en matemáticas, pues se resuelven o se disuelven por la demostración a favor o en contra, ¿correcto? Y una demostración de carácter deductivo. En la filosofía solo nos quedamos a nivel de conjeturas, ¿ya? Porque no hay una herramienta formal todavía de que nos conduzca a una respuesta concluyente, ¿ya? Por lo tanto, y una manera de decir conjetura de forma filosófica
acerca del realismo es el realismo abductivo. La abducción es eso, es una suerte de conjetura con cierto sustento, pero al fin y al cabo conjetura, ¿no? Y el antirrealismo también es una conjetura, solo que no tiene un apoyo abductivo, ¿no? Esa es la razón. Bien, a través del WhatsApp nos hacen llegar una pregunta. Dice, ¿la silla de montar es un máximo o un mínimo? No entiendo la pregunta. Sí, bueno, creo que... creo No que... entiendo qué tiene que ver con el tema, ¿no? Sí, 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 creo que, bueno, es una pregunta que han estado haciendo. Ya, bien. Bueno, entonces vamos a solicitar a nuestro público asistente en el Zoom. Tienen abierto el micro para poder hacer sus preguntas de manera directa. Si hay alguna inquietud, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy yo, Pablo, el que te acabo de hacer el comentario sobre el argumento de que hay más argumentos a favor del realismo sobre el antirrealismo. O sea, el criterio que vos considerás es el razonamiento aductivo, porque Sí, uno sí. tranquilamente podría optar con que, bueno, son totalmente innecesarias o hasta incluso podríamos decir que es un desacuerdo entre estas dos posturas filosóficas que nunca se va a llegar, digamos, a una resolución y no se puede optar por ninguna de esas dos posiciones. Por eso te hice ese comentario de por qué optás por un realismo y no por un antirrealismo o incluso por ninguna de las dos. Porque, ah, Ya está, es eso. ya, porque en mi caso no estoy buscando respuestas concluyentes. No sé si esa es la respuesta que buscaba, pero en mi caso, yo creo que llegamos a un punto en que lo mejor posible que podemos hacer es tener una respuesta provisional. Y asumir eso es decir que, al menos en cuestiones como estas, realismo, antirrealismo o ninguno de los dos, pues no podemos llegar a respuestas concluyentes. En todo caso, he ofrecido dos argumentos por las cuales me parece eh, una creencia justificada, conjetural, digamos, sostener de que los objetos matemáticos existen. Pero puedo estar equivocado, o sea, lo que quiero decir es que es como tú dices, Pablo, no puedo yo estar equivocado, o sea, no hay cómo yo les pueda convencer a ustedes, como si les podría convencer de que los números primos son infinitos, de convencerles de que existen los objetos matemáticos. Al menos yo no tengo esa forma de convencer, no la conozco. Está bien, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias, gracias. Nada, me quedó claro. Bien, bueno, a través de la página fanpage le hacen llegar muchos saludos y felicitaciones por la brillante exposición. También el grupo de WhatsApp, muchos están haciendo llegar las felicitaciones al profesor León. Y bueno, a nombre de la comisión organizadora, se le agradece, doctor Miguel León Oltiveros, por su brillante exposición. Y pues para testimoniar su presentación en este primer coloquio de Historia y Filosofía de las Matemáticas, se le hace entrega del certificado. Bueno, vamos ahí ya lo estamos observando en pantalla, que voy a darle lectura. Dice, coloquio de Historia y Filosofía de las Matemáticas, certificado otorgado al doctor Miguel León Ontiveros, por haber participado en calidad de ponente en el coloquio con el tema El realismo matemático, desarrollado en el marco del proyecto de responsabilidad social, la historia de las matemáticas en la formación del matemático investigador y docente en matemática en educación básica regular, organizado por docentes de matemática de la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Pedro Ruiz Gallo y la Universidad de Magallanes,
los días 10, 11 y 12 de agosto del año 2022, contando con la participación de investigadores de México, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Panamá y España. Trujillo, 12 de agosto del 2022, y firman las autoridades, los rectores de las respectivas universidades. Muchísimas gracias, doctor. Sus palabras finales. Bien, en primer lugar, muchas gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por la oportunidad y quisiera pues que esta no sea la primera oportunidad, quisiera que mis mejores deseos para que actividades como estas se produzcan y se reproduzcan, porque, digamos, tanto la historia como la filosofía de las matemáticas, pienso que al menos al menos acá en Perú y posiblemente en otros lugares, es un lugar, digamos, es un tema, un tópico que se presta a muchas reflexiones muy interesantes relacionadas con muchas de las preguntas que se ha hecho, ¿no? Si la matemática es una ciencia o no lo es, y por qué tendría que ser una ciencia o para qué tendría que ser una ciencia, no lo sé. Y quizás que esto sirva también para la difusión de las matemáticas, que tanta falta nos hace, por lo menos en esta parte de esta latitud, ¿no? Igualmente, muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Doctor Miguel, muchas gracias a usted. Le habla Rosa Moreno, muchas gracias. Y bueno, siempre se mantiene la invitación para que siga participando de nuestro equipo. Necesitamos el conocimiento suyo, ¿no? Para fortalecer precisamente ese tema acerca de la filosofía de la matemática. Sigue en pie la invitación, como universidades hermanas que somos de San Marcos y de la Universidad Nacional de Trujillo. Esperamos que continuemos con este trabajo, doctor, en la segunda parte que viene de este proyecto. Un abrazo y muchas gracias por su aporte. Gracias, gracias.